Aquí, en este lugar, o muy cerca de él, funcionó la gran feria del Chapaleofú. Este cauce, denominado de esta manera, significa arroyo pantanoso y es un vocablo mapuche. Esta gran feria aparece relacionada en los documentos de Manuel Martín de la Calleja, un hacendado que vivía en esta zona y que ante un robo de ganado en la zona de Chascomús precisamente hace referencia a la gran feria del Chapaleofú. El hecho histórico fue que algunos aborígenes que merodeaban esta zona habían robado 5.000 cabezas de ganado a Salomón y Domínguez, dos hacendados de la zona. Y el alcalde de Hermandad le envía precisamente a Manuel Martín de la Calleja una nota para que haga presencia en el lugar para poder reunirse y perseguir a estos aborígenes. Fue así que Manuel Martín de la Calleja no pudo concurrir por estar enfermo, pero mandó una nota que decía textualmente que no aconsejaba venir por este lugar porque precisamente desde las nacientes de este arroyo, bien entrado el mismo en su cauce, había miles de indios tachonando precisamente todas las márgenes, porque desde un tiempo a esta parte, en un lugar muy cercano, funcionaba la gran feria del Chapaleofú, donde concurrían chilenos, aucases, tehuelches, pampas, mapuches, a comercializar distintos tipos de productos, cueros, sal, metalistería de plata, tejidos, entre otras cosas. Es importante destacar que este era un lugar que pertenecía a los mapuches. Precisamente toda la toponimia, arroyos, parajes, la misma ciudad de Tandil tiene nombres que responden a esta lengua. Y para entenderlo es preciso decir que los mapuches comienzan una irrupción desde el otro lado de la cordillera hacia la Argentina, hacia lo que es hoy la Argentina, para tratar de tener ganado y tratar de trasladar todo tipo de productos al reino de Chile. Pero cuando llegan a este lugar, atraídos precisamente por la gran cantidad de ganado cimarrón, comienzan también un asentamiento. Y lo más importante de esta historia es que los mapuches se asientan en este lugar, donde existen excelentes pasturas, aguadas permanentes que hacen propicio el hábitat para todos ellos. Los indios serranos, que eran los pehuenches, tehuelches, mapuches, tehuelches, mapuches, puelches, que son los de esta zona y la zona Sierra de la Ventana, tenían grandes majadas de ovejas criollas. La oveja criolla es una oveja de lana más larga que la lana de las ovejas inglesas que fueron traídas después por los británicos acá. A tal punto eran de buena calidad, obviamente hasta como pasa en África, ¿no? O sea, el animal adaptado al medio tiene mejor rendimiento que el animal traído de afuera, porque hasta que se adapta hay mortandad, hay fiebre, porquería, microbios. Claro, el animal que ya está adaptado de hace cientos de años subsiste mejor, tiene mejor carne, mejor cuero, a tal punto que los criadores ingleses que vinieron acá a la Argentina a hacer sus majadas, compraban o buscaban carneros de raza criolla para mezclarlo con sus propias majadas.
y hacer unas mezcolanzas ahí, ¿no? Que les mejoraba la calidad. Obviamente de esas lanas, que yo tengo ahí un cojinillo en mi galpón de esa lana de la oveja criolla, que es unas lanas largas así, hacían los tejidos los pampas. Y la técnica de tejidos de otros telares, como los telares mapuches, que son los que vienen cuando entra del Arauco, que es en 1810, 1820, empiezan a ingresar los contingentes desde Chile para acá, a buscar mejores campos. Porque nosotros tenemos, a pesar de que les guste o no les guste a nuestros hermanos chilenos, como dicen entre comillas, nosotros tuvimos una tradición chilena eterna, ¿no es cierto? O sea, ellos, por ejemplo, cuando se maloqueaba en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, se llevaba a través de las rastrilladas a Neuquén a negociar los ganados que pasaban a Chile, los chilenos, el gobierno chileno, en lugar de meter presos a los que habilitaban el robo en la Argentina, les compraban el ganado. Entonces muchos hacendados se hicieron muy ricos del otro lado de la cordillera comprando ganado argentino robado, a sabiendas del gobierno chileno, que creían que teniendo esa actitud Argentina se debilitaba económicamente, ¿no? Porque le sacaban las haciendas a los grandes campos, que eran la columna económica del país. Pero el chileno hizo eso, hasta que tuvimos resultados hasta en Malvinas con ellos, no cosas de esas. Entre las cosas que nos mandaron los mapuches. El araucano entró a la Argentina, entra una tribu mucho más belicosa, mucho más de combatir, absorbe de tal forma y hace desaparecer a las tribus pampas de Argentina. Hasta que en un punto, digamos sobre mediados del siglo XIX, se hablaba nada más que idioma mapuche en las tolderías, o araucano. Entonces ellos trajeron sus tejidos de allá. Ellos son muy hábiles en los tejidos de poncho, los chilenos. Hacen ponchos más cortos que los nuestros. El chileno usa un poncho corto, no usa el poncho largo como el argentino, que lo usa de acá abajo. Te va a ver gente de a caballo con los ponchos cortitos. Entonces trajeron todo desde el sistema, los dibujos, las tramas que hacían ellos, con sus telares y sus técnicas. Entonces en ese momento es cuando, por eso es que hay una equivocación muchas veces cuando se ve gente con recados de a caballo, de gente del siglo, con un recado del año 1820, 1830, con un poncho de guardapampa. No es cierto. Los ponchos de esa época eran listados, porque todos los ponchos que usó el gaucho, hasta que se empezó a comerciar seriamente con el indio, eran traídos del norte. Catamarqueños, santiagueños, jujeños, inclusive peruanos. Los ponchos alto peruanos, San Martín tenía ponchos alto peruanos, o sea, Rosas tenía esos ponchos alto peruanos. Eran muy ricos, eran muy caros, eran de muy buena calidad. Pero no se ven guardapampas porque ellos no tenían esos dibujos en sus... Sí se veía zoomorfia, como se dice, o sea, se ven animales en el dibujo del poncho porque ellos sí tenían llamas y tenían guanacos que lo reflejaban en las listas de los ponchos. Son tejidos tradicionales hechos por los aborígenes argentinos que se usan, tanto se usaba para la protección del lomo del caballo, como blandura, como taparse el gaucho de noche para dormir. Esto es una caronilla araucana. Lleva lo que se llama cojinillo. La palabra cojinillo deriva de cojín, español también, que es el asiento para ablandarle la silla. Y el gaucho argentino usaba también un cojinillo de hilo, en muchos casos, que es ese. Esto sí es un lujo. Esto es un lujo. Que se hicieron en Argentina, lo hicieron los catreleros, los indios de azul, y después lo hicieron los ingleses y nos lo vendían a nosotros. Este es un trabajo todo manual. Este cojinillo lo hice yo. Está hecho con la misma técnica de los indios. Tiene más de 3.000 nudos atados. El indio, después de 1840, 1850, después de la época de Rosas, comienza a comerciar con el cristiano, a acercarse a la pulpería, a hacer intercambio de plumas, cueros, todo lo que ellos hacían, platería inclusive, porque ellos maloqueaban en las estancias o en los poblados, y todo, porque la plata no se conseguía con facilidad en la provincia de Buenos Aires. Se traía de Potosí, acá no había plata en la Argentina, se traía de Bolivia. Entonces todo venía por contrabandeado o traído por carreta, o en su defecto cuando maloqueaban en los pueblos, todo lo que se sacaba de las iglesias y de las casas, candelabros, teteras, todos los indios habilidosos, como Ramón Platero, el caso del Ranquel que hacía platería,
fundían lo que robaban y lo convertían en piezas de los recados generalmente, o estribos, o cabezadas de plata, o pretales, cuchillos, todas las cosas que ellos hacían. Que era, digamos, era muy primitivo el dibujo, era muy de aborigen. No tenía la perfección de los plateros de Buenos Aires, de la capital, que eran europeos que venían ya con una técnica depurada del cincel y del buril. Pero lo hacían a su manera, mucho más rústico, pero muy original y muy valedero, ¿no? Por el trabajo que hacían. Por eso se podía concebir, como caso de Mansilla, cuando dice en la excursión con los indios Ranqueles, que cómo concibió Ramón Platero al hacer su fuelle. El tipo se ideó un fuelle, el indio, se ideó un fuelle para el horno. Lo hizo con una vejiga de vaca, el tipo de caballo, y bueno, y esas son ideas propias de alguien que lo creó en su cabeza. ¿Dónde va a sacar un indio? Digamos, alguien que le diga no, si viene un artesano maestro le dice no, hay que hacerlo así. A él no le dijo nada. Entonces él le encarga a Mansilla, cuando él vuelva cuando vuelva de Leubucó, que digamos era la sede del gobierno Ranquel, por decirlo de alguna forma, en las Salinas Grandes, le pide que le mande bórax, que le mande elementos de trabajo para su taller en la tribu, en la toldería. Ramón Platero era un indio rico, era un indio de mucha cabeza, con estancia, con ganado, con una familia bien armada, porque la gente cree que el indio es un zaparrastroso. No, había indios zaparrastrosos y indios que no lo eran. Como hay gente zaparrastrosa y gente que no lo es. Sin vestirse de indio, ¿no? Los indios eran reconvertibles porque, digamos, el indio, sobre todo el indio argentino, no tanto, digamos, el que incursiona sobre el principio del siglo XIX, que es el indio araucano, que entra en la Argentina, que viene del lado de Chile, era más belicoso. El indio argentino, que la gente de Querandí generalmente, o los que estaban acá, que eran los verdaderos pampas, eran más tranqui. Ellos transaron con el que entró, hablaron con la gente que tenían que hablar, o sea, inclusive colaboraron en el trabajo en el campo, se les enseñaba a trabajar en el campo, porque había tribus que eran nómades y tribus, por ejemplo, el araucano se asentó con el tiempo. Hubo un tiempo de cacería, un tipo de formación. Cuando llegaron a las mejores tierras del país, que indudablemente están en la zona del Tandil, dicho por mucha gente, porque están las mejores aguadas, las mejores pasturas. Por eso hicieron los corrales de piedra acá. No es casual. No es casual. O sea, el hecho de que ellos hicieran las invernadas de ganado acá, ellos lo supieron durante 300 años, de que acá estaban los mejores pastos y que acá el ganado engordaba. No fueron a hacerlo en cualquier lado. Nadie construye una pirca de ese semejante trabajo, ¿no es cierto?, para ver qué pasa. Para eso lo hace de alambre o lo hace de palos. Pero cuando hace un trabajo semejante era porque los tipos ya estaban concientizados de que esa zona era la mejor. Entonces ahí acá hacía las invernadas. Se robaba el ganado en los malones, se invernaba acá en la zona de Chapalefú y se mandaba a Chile. Ese era un lugar de paso, que después haya quedado, cuando fue la feria y demás, cuando el indio se tranquiliza un poco. Necesitaba un año para hablar. Acá yo no escucho yo soy muy, aparte de que me gusta investigar todas estas cosas, ¿no? O sea, soy de escuchar mucho a la gente que escribe sobre el campo en el folclore, ¿no? Hay gente que escribe con fundamento y gente que son olvidables, ¿no? Me acompañó por el paso para bandear el Salado. O sea, quiere decir que había paisanos muy vaqueanos, gauchos muy vaqueanos, que conocían los pasos de los ríos en la subiente, en la bajante. Entonces, cada vaqueano se hizo vaqueano, porque esa es la palabra, conocedor profundo del medio en que vivía. Entonces, si alguien tenía que cruzar el río, tenía que ir a preguntarle a él. Y él le iba a decir dónde ir. Y el tipo, usted bandeaba el Salado, esas cosas los indios las sabían perfectamente. Conocían todas las aguadas, todos los pasos, todo donde debe haber agua en tal época del año, donde no iba a haber. Por eso las rastrilladas llevaron un itinerario. Las mejores partían de la zona de Carmen de Patagones, que bateaban el Río Negro, el río Colorado. Entonces llevaban que inclusive hasta no hace mucho, creo que el día de hoy, todavía con vistas aéreas se ven las rastrilladas. Todavía se ven porque el campo está todavía arado por la cantidad de veces que pasaban. Eran miles y miles y miles de vacas que pasaban para allá. Hubo vaqueanos. Si uno lee el libro de Sarmiento, Recuerdo de Provincia, cuando habla de Calíbar, Calíbar fue un famoso vaqueano
que usaba hasta la policía para buscar a los presos. Encontraba las huellas arriba de las piedras, ¿no? Hubo gente que sabía de qué lado salía el sol, se sabe de qué lado sale el sol por el lado que se vuelca el pasto. O sea, el indio, como el gaucho argentino, eran profundos, pero profundos conocedores de su medio, donde vivían. Por eso les habilitaba la vida ahí. Si uno piensa que hoy por hoy, que una helada que caiga en Tandil de 8 o 9 grados bajo cero, estamos todos tapados hasta las orejas, cuando uno se imagina que esa gente, esas heladas las pasaba a campo raso, no era para cualquiera, ¿eh? Por eso ese recaudo yo le mostré ayer, con esas caronas enormes, que los tipos se tapaban con las caronas, pues lo usaban de bendito, ¿no? Como se decía, de carpa. Entonces con eso se tapaba y con eso se llevaban el caballo y con eso andaban y vivían encima del caballo. Ellos tenían que hacer 50 metros para ir a hacer un almacén y montaban a caballo. Las mujeres andaban a caballo, los chicos andaban a caballo. El caballo de la Argentina fue el medio que hoy se trata de eliminar. Hoy los campos no permiten, los dueños de los campos actuales no permiten caballada de los campos, porque el caballo come más que una vaca, entonces se molesta, no permite la... Entonces se pierde el tradicionalismo, claro, obviamente el progreso nos pasa, ¿no? Hoy las vacas se entran con motos, entran en motos los corrales, cuando antes la gente era, el trabajo de a caballo era el orgullo del gaucho, ¿no? El orgullo de lucirse, el orgullo de poder decir, soy hábil para esto y no hay nadie que me supere, porque jinete como los argentinos es difícil encontrar. Lo hemos demostrado no solamente en la historia, sino hoy día hasta deportivamente. Los jugadores de polo argentinos son los mejores del mundo y no hay vuelta que darle. Les pagan fortuna por jugar en otros países cuando otra gente podía andar a caballo. Y vamos a jugar el polo a Qatar, en Arabia Saudita, donde los árabes son famosos por sus caballos y van caballo argentino a jugar allá. Que lo mejor está acá, sin duda, ¿no? En base a eso, las manadas, el aborigen, viendo al español montar, también tuvo que aprender a montar, pero tuvo que hacerlo por sus propios medios. De ahí viene la famosa doma racional, hecha por el Pampa, que no tenía nada que ver con la doma europea. Él vio gente montada, con armaduras y con todo, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces logran encerrar en corrales propios con mucha habilidad y mucha astucia, hasta capturar un caballo y poder montarlo. Esa es la parte que no se puede explicar bien de por qué el aborigen está de a caballo. Porque nadie le enseñó. No hubo una escuela de equitación. No venían como los europeos que venían de escuelas de equitación en Europa. El indio aprendió por sus propios medios. Por eso muchos avanzaban en el agua, metían el caballo en el agua para que el caballo no pudiera corcovear. Y lo montaban dentro del agua, el caballo dentro del agua no podía corcovear. Entonces lo avanzaban por paciencia. El caballo criollo tiene la paciencia y la consagración a su persona, por decirlo de alguna manera, es lo que lo fascina al caballo. Tiempo y tiempo. De esos animales hizo su cultura del cuero, comiéndolo, carneándolo, cuereándolo. El trabajo después de cuereado, de sobar los cueros y demás, hizo de él lo que quiso. Se hizo sogas para atar sus prendas para vestirse y calzado, entre tantas cosas. El calzado es la famosa bota de potro, que ya tiene un origen en Europa, porque tanto lo usaban los griegos y los romanos, se hicieron botas de potro. Se hace con el codo de la pata del caballo. O sea, se usa parte del cuarto, esta parte que no tenemos acá. Se usa parte del cuarto y parte de la pantorrilla. El gaucho le daba forma a esto. No solamente le daba forma, pues ya traía una forma original, sino que húmeda y mojada el cuero antes de ser curtido, se lo ponían y se lo adaptaban al pie. Y la bota de potro era completa como esta o de medio pie, como se llamaban las primeras, que venían cortadas acá adelante. Le permitía tener los dedos fuera de la bota. ¿Por qué era eso? Porque el paisano en las primeras épocas, al no usar estribos convencionales, ¿no? Como un estribo como estos que están acá, usaba un botón pampa que se llamaba, o sea que era una simple tira que colgaba del lomillo con una cruz debajo que se hacía con un botón pampa que se hacía con unos tientos cruzados o en su defecto con un huesito o un pichico de oveja. Pichico es una pieza de acá del tobillo de la oveja, cruzada, donde él ponía sus dos dedos, el mayor y el siguiente, encastrados en ese tiento y apoyados en ese pichico.
Ahí se estribaba él y agarraba y apretaba sus dedos, cosa que le producía deformaciones espantosas en los dedos, pero bueno, era cuestión de época, ¿no? Cuando el paisano empieza a usar estribos que inclusive empiezan a llegar de Europa, ya hechos, como estribos de piquería, como este, por ejemplo, este estribo muy antiguo, este estribo tiene casi 200 años, ¿no? Los tiene ya. Esto venía de Europa, ya hechos, se llaman de piquería. Un estribo de media corona o de corona completa, se llama de corona porque si usted lo pone así, parece una corona. Aquí, en este espacio geográfico preciso, se dio lugar a la reunión de una serie de comunidades y tribus aborígenes que comercializaban en forma intertribal y también blanco aborigen. Prácticamente era un activo comercio que desde este lugar, en distintas direcciones, era prácticamente insospechado por la misma historiografía tradicional que no lo relevó durante muchos años y que recién ahora historiadores y arqueólogos están tratando de redescubrir. Es importante destacar en este aspecto las grandes construcciones de piedra llamadas corrales de indios o corrales de piedra, donde en los valles interserranos se dio lugar al engorde y a la custodia de ganado. Este ganado cimarrón, que de alguna manera era criado y reproducido por los mismos aborígenes, era transportado a distintos mercados. Es más, hay documentación que de alguna manera reafirma que con este ganado ayudaban a las tribus que estaban en Chile para la resistencia que hacían a los españoles. Es lo mismo que reaccionó el indio. El indio reaccionó ante el despojo. Antes que el indio despojara, los malones lo despojaron a él. Entonces yo creo que la reacción lógica de cualquier ser humano ante el despojo es violenta, ¿no? Yo no creo yo que... Porque todo tiene un límite, ¿no? A los indios... En la época de la colonia española, en la época de Garay y demás, a los indios se los marcaba como hacienda, con una marca de fierro, ¿no? Eran propiedad de alguien. Entonces hacían tirar el arado de mancera en líneas de 5 o 6 indios atados al arado y tirar como si fueran bueyes, ¿no? Hernán Cortés mató 4 millones de indios en las minas del Potosí. Y eso quiere decir que la reacción del indígena me parece que tiene cierta justificación. Y digo cierta porque soy amable. Es una realidad tangible, no hace falta que se la cuente nadie, basta con verlo. O sea, el que analiza este tema en forma simple y sencilla se da cuenta que no podía ser lo que fue. Murió gente acá, sí, pero no en la medida que otras ciudades, ¿no? Acá hubo ciudades de la provincia de Buenos Aires que fueron saqueadas realmente. A las cautivas le cortaban los pies. Y la abuela de él, que había sido cautiva, que cuando fue el abuelo de él a rescatarla, murió en la empresa. La abuela estaba viviendo en 25 de mayo con los pies. Todavía tiene las cicatrices, ¿no? O sea, y son cosas reales, eso pasó. Lo que se hizo con esa gente fue un estropicio sin abuela. El genocidio de Roca no tiene explicación. ¿Todo por qué? Por intereses creados, nada más. Porque si hubiera habido una agresión a la inversa, pero no fue así. No fue así. Pero bueno. Es muy importante tratar por todos los medios de ver y analizar cuáles fueron las poblaciones aborígenes que poblaron este lugar. Y comenzamos con una gran confusión que tiene mucho que ver con la identidad de los mismos argentinos. Cuando recién llegaron los primeros españoles a esta zona, denominaron pampas a todas las parcialidades aborígenes. Y no fue así. Pampas fueron los que conocieron Pedro de Mendoza y Juan de Garay allá en el 1500. Pero pasado un gran tiempo, pasado muchos años, las poblaciones que habitaron esta zona fueron serranos, tehuelches y mapuches. Estos últimos fueron precisamente los que le dieron el marco identitario a esta zona. Por eso los parajes, los arroyos, la misma ciudad de Tandil significa piedra. Muchos historiadores dicen es piedra que late, piedra que se mueve, piedra que se desbarranca, pero en realidad es piedra. Y la piedra significó para las comunidades aborígenes algo muy importante, algo que trasciende, significó fuerza,
porque con la piedra hacían sus armas, sus utensilios y muchas veces les sirvió incluso de hábitat. Pero también está lo mágico religioso. Cada piedra que un mapuche observaba en un lugar, de alguna manera daba una referencia. Y Tandil quizás tuvo la referencia de la gran piedra movediza, una de las maravillas del mundo. Por eso, para los aborígenes, la piedra es el significado de permanencia y de fuerza. Y precisamente en toda esta zona que hoy estamos observando, hay muchas construcciones de piedra relevadas por arqueólogos, más de 50 construcciones, edificaciones de piedra que fueron muy importantes en la custodia y en el engorde del ganado, en todo lo que era la comercialización. Cuando uno se enfrenta con esas edificaciones, surgen tres grandes interrogantes. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? ¿Y cómo lo hicieron? En referencia a quienes lo hicieron, ya no hay duda por la documentación histórica que la mayoría de las construcciones de piedra en todo el centro de la provincia de Buenos Aires son aborígenes. Cuando hablamos del cómo lo hicieron, estamos hablando de un sistema de construcción de piedra seca que consiste en encastrar piedra sobre piedra sin ningún tipo de pegamento o argamasa. Y precisamente hoy muchas construcciones que tienen entre 200 y 300 años de antigüedad, todavía uno las puede observar que están prácticamente paradas. Esto es muy importante destacarlo. Después el uso que le dieron, la usaron como hábitat, la usaron como defensa, pero también la usaron para realizar todo lo que dijimos anteriormente, porque en una de esas construcciones en Limache se supone que funcionó la Feria del Chapaleofú. Somos artífices, orfebres de nuestro destino. Como dice el viejo dicho árabe, el hombre es dueño de sus actos y esclavo de sus palabras. Nadie puede hacerlo por uno. No, por nada.